Tiene la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall. Roselia. Por 10 minutos. Con la venia de la presidencia, Por favor, compañero. gracias. Honorable Asamblea, ¿en qué momento nace un ser humano? Mucho lo hemos discutido, pero es claro que es en el punto en que vive libremente, en que deja de depender de su madre una vez abandonado el vientre y cortado el cordón umbilical. Se puede hablar propiamente en ese instante de su nacimiento. Pero nos preguntamos, ¿en qué momento nace un país? Y parece que las cosas se complican. Y se complican tanto que los tabasqueños y los veracruzanos hasta el día de hoy seguimos discutiendo si Cortés fue para un lado o fue para el otro. Y seguramente mucho tienen que ver ahí las termitas, el jején o el comején, como lo conocemos en diferentes regiones del sureste. Y seguramente también tuvo que ver las inundaciones y el humedal tradicional de esa región de nuestro país. Hay quien puede decir que en el primer momento en que un ser humano ocupa un territorio es cuando nace un país. Otros afirman en que es cuando se tiene una primera cosecha allí. El criterio para unos más es cuando se hace una construcción permanente, sea militar, comercial o civil. Y ahí entramos ya en conflicto otra vez tabasqueños y veracruzanos. ¿Por qué? Porque Cortés dejó hombres, dejó un establecimiento militar primero en Santa María de la Victoria, en Tabasco, y luego, algunas semanas después, fundó el primer cabildo del continente americano. Para voces distintas es desde el momento en que una población humana puede establecerse por más de 2 años en el mismo lugar. Santa María de la Victoria lo hizo en Tabasco. Los criterios difieren en el sentido, pero es similar, estadía y permanencia. Nosotros consideramos que el momento de nacimiento de un país ocurre cuando cuenta con instituciones legalmente constituidas y que pueden dar un marco de referencia para las demás actividades humanas. En ese sentido, el establecimiento del primer ayuntamiento en Veracruz hace casi 500 años, porque hay que recordar que en realidad es un 22, hace el momento fundacional de la versión actual de nuestro país. Es su nacimiento, pero bajo circunstancias no muy claras. Y es que también hay que aclarar que este territorio fue ocupado por población mucho tiempo antes, 15,000 años atrás, cuando llegaron los primeros pobladores, habiendo cruzado el estrecho de Bering, según la teoría más en boga. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos poblaciones originarias de diferentes sangres y con diferentes ADNs en el territorio del continente americano. Tenemos el inexplicable carácter de los olmecas a través de sus cabezas que compartimos tabasqueños y veracruzanos. Tenemos también los grupos preincaicos que tienen sangre polinésica. Tenemos también muestras de sangre china en California, tanto del lado norteamericano como del lado mexicano, y no tiene que ver con la integración de los chinos a finales del siglo XIX y principios del XX. Tenemos incluso en Tabasco un grupo, los chontales de Tabasco, que tienen presencia de sangre inú, es decir, en cristiano, de los esquimales. ¿Cómo llegaron allí?
cómo se mezclaron, cómo tenemos una pluralidad multiétnica en el continente americano. Y esto sucedió no hace 500 años, en los últimos 15,000. Las primeras construcciones en la región datan de hace 2000 años, con los olmecas. Entonces, si hay gobierno, construcciones, agricultura y asentamientos desde hace por lo menos 4000 años en Mesoamérica, ¿por qué considerar la fundación del país hace apenas 500 años en Veracruz? Es un tema sencillo, además, aunque nos pareciera rocambolesco, pero creo que el primer ayuntamiento de América que se establece allí tiene que ver más que nada con un principio de traición, de poder, de economía y de política. Cortés necesitaba cortar el cordón umbilical que le conectaba con Cuba y su gobernador para poder levantar la mano y decirle al rey de España que ya había un nuevo responsable en este proceso. Así que ya empezamos mal, desde ahí mismo. Y eso ha marcado los últimos 500 años de este país. Y si no lo podemos ver con los héroes que en la revolución cada uno fue matando a su antecesor. Lo podemos ver en todo el siglo XIX, que el único interés era la silla embrujada o la silla maldita presidencial. Entonces, ¿por qué no considerar a las civilizaciones prehispánicas como punto de partida de nuestro país? Porque el ayuntamiento, el municipio libre, 500 años después de fundado el primero en Veracruz, sigue siendo la base de la organización política y administrativa de este país. Pese a algunos cambios y ajustes, esta figura legal sigue vigente en el México de hoy. Es decir, el marco legal vigente tiene como un antecedente válido a ese primer cabildo municipal que se forma en Veracruz. Esta institución ha sobrevivido los procesos históricos de la conquista, la colonia, la independencia, las intervenciones extranjeras, los dos imperios, la guerra de reforma, el porfiriato, la Revolución Mexicana, el México moderno y contemporáneo y lo que va de este siglo XXI. Y en todos ellos la autoridad municipal sigue estando presente y sigue siendo la figura más cercana a los pobladores. Aún hoy, les recuerdo que en cada 15 de septiembre el secretario del Cabildo Municipal es quien lee el bando solemne y después el presidente municipal sale al balcón de su palacio para darle el grito que rememora, el grito que dio Hidalgo y que nos hace recordar que pese a todo, México vive otros años más. Por lo anterior, y si consideramos que el país actual, con su marco jurídico, nació en Veracruz hace 500 años, estamos celebrando hoy 5 siglos de fortaleza institucional y de una figura que, pese a las centenas de años transcurridos, es la base de este país. Una de las ciudades con más relevancia en las luchas por las libertades de nuestro pueblo es precisamente la ciudad y puerto de Veracruz. Es cuna de una civilización y origen de una historia que hoy seguimos escribiendo. El próximo 22 de abril se conmemorarán los 500 años de la fundación del primer cabildo español, bueno, castellano en rigor en aquel entonces. Hay que recordar que es el Reino de Castilla quien paga el proceso de conquista y colonización. Pues bueno, les decía, el próximo 22 de abril se cumplen los 500 años de ese primer cabildo, que, como dijo quien me antecedió, no tenemos por qué celebrar como tal, porque ya América estaba descubierta, América estaba poblada, ya había pueblos, ya había culturas, ya había religión, y es simplemente un largo proceso de colonización y de imposición de decisiones y de todo lo que tiene que ver con lo que es hoy. Pero no podemos seguir trabados en el pasado, no podemos seguir negándonos a dar la vuelta a la página. Es el momento, con este tipo de celebraciones, que tenemos que tomar conciencia, hacer una profunda reflexión y desde ese punto empezar a construir el futuro que necesita urgentemente este país.
Hoy hablamos de un estado y de una ciudad con riquezas incalculables y un legado que tenemos no solo que valorar, sino que es nuestra obligación retomar lo mejor para así honrar la memoria de todos aquellos que dieron su vida amando y soñando con un lugar donde realizar sus anhelos y aspiraciones. Encuentro Social tiene como propósito en sus documentos básicos diseñar y promover proyectos educativos y culturales que atiendan al variado mosaico de nuestras realidades regionales y que contribuyan al desarrollo integral de los individuos y de la sociedad en general. De ahí la importancia suprema por reencontrarnos con nuestra historia y aprender de ella de manera crítica y justa, revalorando las causas originales que le han dado identidad a nuestros pueblos, dejándonos un gran legado y el reto de ser mejores personas aún a pesar de nuestra sociedad polarizada hoy, precisamente por una errónea interpretación de la historia. Por ello aprovecho la oportunidad para felicitar en su 5º centenario al Cabildo de Veracruz. Pronto habremos de brindar en la ciudad de Veracruz con un café en sus célebres portales mientras vemos al velero Cuauhtémoc partir de su malecón como ha sido el punto de origen de múltiples viajes por medio milenio ya. Muchas felicidades a Veracruz, un México que aprende de su historia y que se redefine en aras de la libertad, la justicia y el amor al prójimo. Es posible. Hagámoslo. Gracias, todos compañero. juntos. ¿Es cuánto, señor? Muy bien, compañero.